Bienvenidos, queridos maestros, a la clase de los menores. Estamos terminando el trimestre y estamos en la lección número 13. Dice, amigos para siempre con Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ser amigos de Jesús para siempre? Durante estas semanas, el mundo cristiano se está preparando para celebrar eh, la Semana Santa. Así que las lecciones están basadas de acuerdo a la vida y muerte de Jesús, y es el tema que nosotros vamos a desarrollar hoy día. Acabamos los 3 primeros meses del año 2021. Jesús no viene, pero nos estamos preparando y aprendiendo para compartir este mensaje. Dice la gracia en acción. Dice la oración nos conecta a Dios entre nosotros, ¿no? Cuando nosotros oramos, no solamente nos conectamos a Dios, no solamente somos llevados al cielo, ¿no es cierto? Dice que también nos relaciona, nos conecta entre nosotros. Quiere decir que cuando tú oras con tu amigo, con tu pariente, te estás uniendo, se están uniendo, hay una unidad de oración, ¿no es cierto? Y nos conectamos siempre con Dios. Dice, el versículo se encuentra en 1 de Pedro 3:8 y dijo, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Mientras nosotros vivamos en este mundo, lo hemos dicho muchísimas veces, tú vas a estar relacionado con la muerte, la pena, el dolor, el coronavirus, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que estar juntos en armonías como cristianos, como amigos, como padres, como hermanos, y tenemos que compartir, dice, las penas y alegrías. O sea que las oraciones eh, no solamente son para hacer pedidos o agradecer a Dios, sino también es para los momentos duros que pasan, ¿no? En este año que pasó y en estos meses han sido meses muy duros para muchos niños como ustedes. Han visto morir a sus padres, algunos a sus abuelos, a sus tíos. Conozco una persona que se le murió la mamá, se le murió la cuñada, se le murió. Y la oración no solamente es para transmitir alegría, sino para buscar a Dios en los momentos de pena y de tristeza, ¿no? Tenemos que practicar el amor, ¿no? ¿Cuántas de esas personas que han muerto no pudieron, por el coronavirus, no pudieron conocer de Jesús? ¿Cuántas de esas personas, sus parientes hoy día están pasando por soledad o por tristeza, ¿no? Porque se murió la mamá o el papá. Ponte a pensar cuántos de tus amigos han perdido un pariente. ¿Qué va a hacer de esos muchachos? Entonces, si tú eres un joven cristiano, tú tienes que presentarte como hijo de Dios, orar por ellos y ayudar lo más que puedas a esas personas. Dice, el amor de Dios es por nosotros también. Y Jesús nos llama amigos. El versículo de memoria se encuentra en Juan 17:20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Jesús hace esta oración, no solamente pide por los discípulos, sino pedía también por los otros discípulos que se iban a unir con los discípulos. Y él pide por ellos, ¿no es cierto? Para que ellos sean una sola persona, como Jesús y su Padre lo son. Y entonces eso es importante para que así el mundo vea que los cristianos son uno solo. Ahora, Jesús no está pidiendo que se junten los católicos, los adventistas y los bautistas y los testigos de Jehová y los pentecostales y hagan una sola iglesia. No, porque los discípulos todos obedecían los mandamientos de Dios, guardaban el sábado, diezmaban, creían en Jesús, pero no había no había una diferencia entre uno y otro. Así que Dios espera que tú también comprendas esto, que nosotros, Jesús, tenemos que ser uno solo con Jesús, pero obedeciendo lo que la Biblia dice. Dios no se va a contradecir, y necesitamos nosotros comprender esto, porque hoy día se habla de la unidad de las iglesias.
Y piden a los niños también de las diferentes iglesias que se junten, que no importa la diferencia, no importa si tú guardas el sábado, el domingo, vamos a estar unidos. Suena bonito, pero no es lo que Dios quiere. Y eso uno tiene que tener en cuenta. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que obedecer 100% lo que la Biblia dice. Y eso es muy importante considerarlo. Bueno, Jesús estaba en la última cena. Esta cena no era lo importante la comida, no era importante la decoración. Jesús primero le lavó los pies porque estaban 13 personas allí en ese lugar, pero ninguno de ellos había pedido un siervo para lavar los pies, así que Jesús le lavó los pies. Luego comparten el pan, era un pan sin levadura, y luego beben el vino. Jesús dijo que teníamos que ser humildes cuando el rito de la humildad. Luego el pan partido representaba su cuerpo que iba a ser maltratado y el vino significaba la sangre que iba a derramar. Por eso es que los cristianos decían de los cristianos que los cristianos comían carne humana y bebían sangre humana. Pero era porque ellos decían que el pan era el cuerpo de Cristo. Así que cuando alguien escuchaba eso, decía ellos comen carne humana. Y esta es la sangre de Cristo, bebían sangre. Pero no era, el significado era un significado espiritual. Los seguidores de Jesús han sido llamados a reflejar el amor y el carácter de Dios en el mundo que los rodea mediante la unidad entre ellos. O sea, como pueblo de Dios adventista tenemos que estar unidos, guardando el sábado, obedeciendo lo que la Biblia dice, esperando la venida de Jesús, predicando el mensaje adventista. Aunque tú no creas, tú a tu edad también tú puedes predicar y anunciar que Jesús viene pronto. Ahora pues, el versículo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús comienza su oración declarando al Padre que había llegado la hora. Quiere decir que había llegado la hora en que todas las profecías del Antiguo Testamento se iban a cumplir y que Jesús iba a morir por nosotros en la cruz. En todo el universo, los seres de otros planetas y los ángeles estaban mirando lo que estaba pasando aquí en la tierra. Ya llegaba el momento cuando Jesús tenía que morir por nosotros y no era fácil. Además, para esto Jesús le estaba pidiendo a su Padre que le diera las fuerzas necesarias porque ya venía el momento. Además de ser demostrada la autoridad y la glorificación de Cristo, porque Cristo se presentó como Hijo de Dios, ¿no es cierto? Ahora tenía que sacrificarse, ahora sería también que tenía que los discípulos ahora asumir su responsabilidad de ir por todo el mundo a predicar que Jesús es el Salvador y que Jesús viene pronto. O sea, no solamente era que Jesús ya iba a morir, sino que los discípulos tenían que asumir su responsabilidad. Aparte de eso, se demostraba que Jesús era el Mesías. Hay religiones como los testigos de Jehová que dicen, no creen que Cristo es Dios. Pero Jesús había asumido ya su responsabilidad y ahora él oraba también para que Dios le diera fuerzas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios personalmente? Hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios personalmente, por supuesto. Tú conoces a Dios por lo que has leído, pero tú conoces a Dios personalmente cuando Dios contesta tus oraciones. Cuando en los momentos de tu vida que has necesitado, tú has orado a Dios, has clamado a Dios y Dios escucha tus oraciones y esa experiencia nadie te la puede quitar porque eso es importante. El segundo asunto dice, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahora, el segundo asunto de la oración, Jesús oró a favor de sus discípulos. ¿No es cierto? Oró por nosotros, porque nosotros somos discípulos de Jesús. Pedía que nos protegiera de los ataques que iban a venir, cuando ya no compartieran la presencia de Jesús. Liberarlos del riesgo de perder la fe, su protección y enseñanza. Preservarlos del mal y del pecado que hay en el mundo en que estar forzosamente inmensos y solos. Garantizar la certeza de vencer al enemigo si mantuvieron los ojos y la fe en el Salvador.
que mantuvieran la unidad y de todas las formas y fuerzas, impidiendo el surgimiento de divisiones y partidismos en el seno noble de la iglesia cristiana. O sea, cuando Jesús oraba, oró también por sus discípulos porque sabía que iban a venir pruebas difíciles, las persecuciones, iban a ver morir algunos como murió eh, Santiago. Sabía que vendrían pruebas, que ellos no perdieran su fe. También verían ellos que Judas se ahorca, que Pedro niega a Jesús. Todo eso no debería lograr que ellos perdieran su fe, su confianza en Dios y su misión. Y eso es importante porque tú vas a ver problemas, dificultades, pero nunca debes perder tu confianza en Dios. Jesús dejó en claro que esa unidad solo puede existir si se desarrolla una base en la unidad. ¿Cómo somos cristianos fuertes? No porque repetimos grandes versículos de la Biblia. Somos cristianos fuertes cuando nos mantenemos unidos, cuando nos aceptamos unos a otros. Y vamos avanzando con Jesús. Eh, ¿Qué significa no estar en el mundo? ¿Qué hay de nosotros en nuestra vida y en nuestra forma de vivir que hace que no seamos de este mundo? Nosotros somos llamados a ser diferentes. Somos diferentes en el comer, en el vestir, en el hablar, en el predicar, guardamos el sábado, en obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Por lo tanto, aunque estemos en este mundo, siempre esa diferencia se tiene que ver con quien tú te relacionas. Donde tú llegues, la gente te observa que eres diferente, que hablas diferente, comes diferente, te actúas diferente ante los problemas porque la gente mira, oh mira, ese niño se le murió su mamá. ¿Y por qué está tan calmado? O porque él va a la iglesia y se le ve que él confía en Dios. La gente observa y la gente mira y la gente aprende a través de ti como un discípulo de Jesús va aprendiendo. Así que no creas que la gente no observa. La gente sabe el sábado, no es, ellos se ponen bonitas ropas y se van a sus iglesias los sábados. En su casa ponen música. Ese niño nunca se porta mal con sus padres. Son bien estudiosos. Entonces la gente observa, créanlo o no, Jesús estaba pidiendo pero aunque hagamos estas cosas, mientras vivamos en este mundo, Satanás quiere que nuestra fe se resquebraje, que dejemos de confiar en Dios. Y más a tu edad. Entonces la gente observa también si tú estás unido a Jesús. En cierta oportunidad, a Elena de White, cuando tenía unos 8 o 9 años, una señora le preguntó si había entregado su corazón a Jesús. Y antes de que ella dijera que sí, la señora le dijo sí, porque en tu rostro reflejas el amor de Jesús. Jesús dijo, mas no ruega solamente por esto, sino también por los que han de crecer. ¿Qué tal? Mas no ruego por estos, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús era visionario. Jesús miraba más allá de lo que nosotros podemos ver. Jesús sabía que no solamente oró por los discípulos, los 12 discípulos que estaban juntos, incluyendo Pedro, Juan y Judas, sino oró por aquellos discípulos que iban a creer en las palabras que iban a predicar los discípulos de Jesús. ¿Cierto? Jesús también ha pedido por ti y por mí, por tus padres, para que tú siempre te mantengas unido a la palabra de Dios, que te mantengas unido a ellos, ¿no? Eh, entonces la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para compartir con otras personas el mensaje que Jesús nos ha dado? O estamos guardándolos como un tesoro y no compartimos con nuestros amigos porque tenemos vergüenza o porque soy pequeño, no, yo no, si me hacen preguntas difíciles. Yo recuerdo mucho hace algunos años atrás, una mamá le dijimos que íbamos a salir a repartir folletos y ella dijo, no, yo no quiero que mis hijos salgan porque si les hacen preguntas difíciles, ellos se van a desanimar. ¿Pero acaso no has aprendido suficiente de Dios? ¿Acaso no has escuchado historias? ¿No has escuchado temas? ¿No has escuchado, ay, tus padres no te han contado lo maravilloso que Dios? ¿No has tenido una experiencia con Dios? Pero Jesús oraba o por ti y por mí, porque nosotros hemos escuchado lo que los discípulos de Cristo habían predicado y hasta el día de hoy lo seguimos. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Como adventista del séptimo día, pensamos que entendemos que la oración de Juan 17 se aplica no solamente a la unidad dentro de la iglesia, sino también que hay personas en otras iglesias, hay católicos que son sinceros, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, personas que han descubierto a Dios, que tienen una experiencia con Dios, pero no han conocido también todo el mensaje adventista. Pero Dios va a sacar a esas personas y las va a traer y va a formar un solo rebaño, un solo pueblo que espera la venida de Jesús. Entonces nosotros tenemos que acercarnos. Elena de White dice que los niños adventistas deben acercarse a personas de otras denominaciones y contar lo que han aprendido en la Biblia. Tú puedes compartir con tu abuelita si es testigo de Jehová, la verdad del sábado, la verdad del espíritu de profecía, los mandamientos de Dios, y esas personas tendrán una oportunidad y son llamadas. Cada año en la iglesia siempre se bautizan personas de otra iglesia, se bautizan ellos por que han descubierto a través de la predicación de otras personas adventistas el mensaje de Dios. O sea que no consideres que tú eres especial porque eres adventista. Dios tiene otras personas en otras iglesias que las va a llamar en el momento oportuno, pero tenemos que cumplir nuestra misión. Y en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. El amor siempre es la base de todo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil relacionarnos con personas que son difíciles. Hay niños que son difíciles, hay maestros que son difíciles, hay padres que son difíciles. Pero cualquier sea lo difícil que puedan ser estas personas, uno puede encontrar el amor y darle amor a esas personas. La palabra amor es una llave importante. Es una llave importante en las relaciones que tenemos con los demás. En este momento de pandemia necesitamos no solamente oraciones, necesitamos sentir que hay amigos, que hay personas como tú que pueden dar amor, afecto, compartir un pan, compartir una porción de la Biblia con el amor. Entonces Jesús mostró amor. Jesús dejó el cielo para morir por nosotros en esta cruz y murió en una cruz. Ahora imagínate, tú serías capaz de dejar tu casa para ir a vivir en una aldea sin agua, con gente pobre. eh, ¿Podrías tú dejar la gloria de los ángeles y venir a esta tierra? Pues es muy difícil. Pero Jesús realmente nos dio el amor y nos dio lo que nosotros podemos comprender. La oración de Jesús es un recordatorio que nos motiva a la unidad cristiana en esta época. Su enfoque no está en cuanto a que tenemos que juntarnos todos porque somos adventistas. No, estamos unidos porque Jesús está en nuestro corazón y obedecemos lo que la Biblia dice y las autoridades de la iglesia lo enseñan. También la oración debería ser la nuestra cuando busquemos hacer más sólida nuestra fe en su palabra santificadora. Jesús pidió por nosotros y pidió por sus discípulos. Y nosotros tenemos que, cuando oramos a Dios, recordarle a Dios. Dios recuerda la oración de Jesús que pidió por nosotros para que nuestra fe no deje de crecer y para compartir con otras personas el evangelio cristiano. Y tenemos que orar unos por otros. Yo sé que a veces hay peleas en la iglesia, dificultades con otro muchacho, hay diferentes puntos de vista, pero cualquier sea la situación, tú tienes que tener amor y orar por esas personas. La unidad está en el origen de Jesús. Jesús motivó en el último momento de su ministerio, en la última enseñanza, habló acerca de la unidad. Nosotros tenemos que, Elena de White dice, tenemos amigos invisibles a los cuales hacer frente. Hombres malignos son instrumentos mediante los cuales obran los poderes de las tinieblas, y sin discernimiento espiritual el alma ignorará las tretas de Satanás, será entrampada, tropezará y caerá. El que quiera vencer debe aferrarse bien a Cristo. Elena de White dice que hay hombres malignos. Ahora, a tu edad, ¿conoces personas malignas? Posiblemente sí, pero no las llamas personas malignas. Aquel escritor, aquel cantante, aquel actor,
autor, aquella publicación donde te motive a ti a alejarte de Dios, es una persona maligna, es un instrumento maligno. Si el juego de PlayStation o la lectura de un libro o las opiniones de una persona te alejan de Jesús, esa persona y ese instrumento que tú tienes te- que te aleja de Dios es algo maligno. Y por supuesto, te va a hacer alejar de Dios, vas a caer, te va a entrampar. Y el que quiera aferrarse a Jesús no debe mirar hacia atrás, sino mantener la vista hacia arriba. Elevaos mediante el mediador, manteneos aferrados al mediador, ascended a una clase de trabajo después de otra, no deis lugar a la carne para satisfacción de las concupiscencias. Quiere decir que mientras tú vivas en este mundo van a haber, Satanás va a usar personas malignas, pueden ser maestros, escritores, cantantes, actores, actrices, pueden ser música, puede ser libros, puede ser juegos, puede ser amigos, puede ser cualquier cosa que te aleje de Dios. La única forma que tú tienes que superar estas tentaciones es mantenerte cerca de Dios, ¿no? Mantenerte unido a Cristo, mantenerte unido a aquellas personas que realmente están cerca de Dios. Ellos tienen que ser tus amigos, personas que fortalezcan tu fe. Jesús nos llamó amigos. Él nos eligió para que seamos sus amigos. Ahora, tú tienes que ser un amigo de Jesús, pero tienes que mantener esa amistad con Jesús. Tienes que conservar esa amistad con Jesús. ¿Cómo tú conservas esa amistad con Jesús? A través del estudio de la Biblia, la oración diaria, la predicación, la enseñanza a otras personas, a través de actos de amor, guardando el sábado, dando tus ofrendas, pensando siempre, este no es mi mundo es el que viene. Y más que todo en estos momentos de pandemia, nosotros necesitamos aferrarnos a Jesús. Las cosas se están poniendo difíciles, pero tu confianza tiene que estar puesta en Jesús. Dedícate un tiempo durante el día a estudiar la Biblia, a pedir que Dios te dé entendimiento para que tú puedas comprender. No esperes que venga el pastor o tu maestro para descubrir las grandes verdades de la Biblia. Si tú oras, ángeles van a venir a ti y te van a dar la inteligencia. Tú quieres ser amigo de Jesús porque tú puedes perder también la amistad de Jesús. Si tú te alejas de Jesús, si tú te alejas de la verdad, tú puedes perder entonces la amistad de Jesús. Jesús quiere que es nuestro Salvador y es nuestro amigo. Así cuando Jesús nos lleva al cielo, nos va a presentar ante todos los ángeles y ante todos los seres creados como sus amigos. La oración de Juan 17 es una oración bien impactante. Jesús, en el último momento, antes de su pasión y muerte, Jesús ora y pide por sus discípulos. Jesús le pide que ellos se mantengan unidos, porque mientras vivamos en este mundo, como te digo, la muerte, el dolor, la enfermedad, el coronavirus, las tragedias van a llegar a tu puerta. Pero la única forma que nosotros tenemos realmente de mantenernos leales a Dios es estar cerca de Jesús. Un tiempo cuando empezó la pandemia, una persona perdió a toda su familia. Perdió a su cuñada, perdió a su hermana, a su mamá, y estaba muy triste. Pero, porque ella no conocía el Evangelio, ¿no? Pero pudimos orar con esa persona, pudimos alentarla, y esa persona confía en Jesús y confía en la promesa de volver a ver a sus parientes cuando Jesús venga por segunda vez. Jesús no te pide perfección, pero te pide que tú te acerques a Él, que le des tu vida a Él. Jesús quiere usarte, quiere que tú seas un lápiz en sus manos para que tú lleves a otras personas el Evangelio. Pero para tú llevar el Evangelio tienes que estudiar la Biblia, tienes que orar, tienes que hacer la obra misionera, involucrarte en la misión que la iglesia tiene, preguntar qué obra podemos hacer. Hay vecinos, hay personas a tu alrededor, parientes, hay amigos de tu escuela que necesitan conocer de Jesús. Y tú necesitas ser amigo de Jesús, necesitas aceptar la amistad de Jesús. Necesitamos hoy día a Jesús como nuestro Salvador personal. Cuando Jesús venga por segunda vez y te pregunte qué has hecho, si tú conocías de Jesús, ¿qué vas a responder?
No vas a poder decir, no, yo era chico, a mí no, nadie me enseñó, a mí nadie me dijo. Tristemente son excusas. Ninguno de los discípulos podía dar una excusa porque ellos habían durante 3 años aprendido que Jesús es el Salvador, Jesús es quien había venido a morir por nosotros y ellos lo comprendieron después. Pero nosotros hoy día somos llamados a ser también amigos, amiguitos de Jesús. Somos llamados a ser amigos de Jesús y te invito en este sábado a que realmente tú aprecies esa amistad. Necesitas orar, pedir perdón por tus pecados, y reconocer que estamos lejos de Dios. A veces tenemos muchas cosas en la casa, comida, bendiciones, juegos, y nos mantenemos lejos de Dios. Pero hoy día necesitamos a Jesús para cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima oportunidad. En el próximo trimestre vamos a aprender muchas más lecciones acerca de Jesús y sobre todo recuerda, eres llamado a ser amigo de Jesús, Jesús te ha elegido, pero ten cuidado, no pierdas la amistad de Jesús.